Balu, ha regresado el Agrodebate. Ay, sí, el primer Agrodebate del 2023. Empieza la tercera temporada de Agrodebate. Totalmente. ¿Sabían? Hemos tenido una ¿Se han charla. dado cuenta? Una charla tan hermosa que no llega. Creo que no. Vemos el separador. O vamos, entramos de Entramos, porque ¿sabes qué? Empezamos así. a 100 años y somos campeones del mundo y hacemos lo que queremos. Totalmente. Y Balu, no necesitas una introducción para estar acá porque esta es tu casa, así que. Ay, te agradezco mucho. Bueno, Por nada, favor. la verdad que un orgullo formar parte un año más de este lugar tan especial y tan hermoso que nos permite hablar de cosas muy importantes. La felicidad es nuestra. Oh. Y hoy traemos, bueno, un caso bastante controversial que me parece que del que todos hemos escuchado a lo largo del verano, y es el caso de Fernando Báez Sosa, ¿no? Este chico que fue básicamente asesinado por un grupo de 8 muchachos en el verano del 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell. Si bien esta situación sucedió hace 3 años atrás, actualmente está como todo revolucionado por esto, debido a que se los está llevando a juicio, ¿no? A estos chicos, y estamos esperando la condena. Y me parecía muy interesante traerlo porque creo que está siendo un caso, por un lado, por supuesto, hipermediático. Está levantando mucho repudio social, me parece. Y bueno, también es un caso muy violento y que es interesante pensar, bueno, desde qué lugar se provocó ese hecho. Como no naturalizarlo, sino al contrario. Vale. Entonces, por un lado, sé que es un tema medio pesado, entonces vamos a intentar charlarlo para que no sea tan duro también. Obvio. Pero creo que por un lado, primero que nada, deberíamos, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo se llega a eso, no? ¿Cómo se llega a que 8 pibes maten a trompadas, básicamente, a otro chico de su misma edad, ¿no? Todos estos chicos tenían entre 18 y 20 años en ese momento, ahora son un poco más grandes. Creo que lo principal es hacer foco en algo mucho más macro y social y no tan particular, ¿no? Tal como, bueno, el origen de este problema es social, no es de que estos chicos son unos monstruos y se arregla simplemente repudiando la situación, ¿no? Por un lado, sabemos que varios de los agresores, no todos, pero varios de ellos forman parte del club de rugby de Zárate. Y no solo eso, sino que también 6 o 7 de ellos están de alguna manera emparentados, ¿no? 2 son hermanos, uno es primo de los hermanos, y los padres de ellos tienen relación entre sí. Grupo consolidado. Exacto. Sí. Entonces, son 2 cosas a las que hay que prestar atención cuando analizamos estos hechos, porque en general, en este tipo de relaciones, ¿no? Se forma una red que los hace actuar de determinada manera, tal como actuaron en manada golpeando a Fernando. Y no solo eso, sino que también tuvieron un pacto de silencio a la hora de no terminar de confesar, ¿no? Lo que hicieron. Entonces, esos 2 puntos son muy importantes, no tanto por el deporte en el que juegan, que podemos decir cosas sobre el rugby, ¿no? Sabemos que en cierto sentido es un deporte un poco más violento que otros, ¿no? Que tal vez tienen ritos de iniciación violentos también. Lo que rodea la cancha, también los ritos. Exacto, también, claro. Los bautismos. Exactamente, cuando uno entra a un equipo, etcétera. Pero más allá de eso, son lugares, un club deportivo en general y el parentesco, ¿no? La familia en particular, son lugares donde se forman esta red de relaciones donde se tiene cierta ética, digamos, y se reproducen, ¿no? Ciertos valores que hacen actuar a esa gente de determinada manera. Entonces, estos chicos, ese nivel de violencia, por así decirlo, no lo sacaron de un repollo, ¿no? Sino que fue algo bastante mamado, por así decirlo, a lo largo de toda su vida. Tanto en el club, como en la familia, como en los asados que tenían seguramente los fines de semana, ¿no? No salió de la nada. Y encima a eso le podemos sumar también otra perspectiva, que es como el tema de la masculinidad, que lo hemos hablado el año pasado en varias columnas, en relación a que la violencia física, no solo simbólica, ¿no? Pero la violencia física está muy asociada como a este perfil de la masculinidad, ¿no? Un pibe, un chico, sí, sobre todo heterosexual, tiene que mostrar esa virilidad a través de una de las formas, la violencia y física sobre todo, ¿no? Que es la más visible. Y el ataque a Fernando, por lo que cuentan testigos y demás, gente que fue declarando dentro del proceso, no se trataba de un hecho aislado,
de un pire, jamás en un pire, pero de un hecho aislado en la trayectoria de este grupo, sino que era un caso más de golpizas y de bravuconeadas que hacían también en Zárate, en este caso llegando al extremo de asesinar a una persona. Claro, exactamente. Y además, digo, si le queremos buscar, digo, algo que atraviesa todo esto que acabamos de decir, ¿no? El tema, el club, más el parentesco, más el tema de la masculinidad, si podemos encontrar algo que atraviesa efectivamente todo esto, es por supuesto el clasismo y el racismo, ¿no? Como es un componente que me parece que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar. Porque pasó que de hecho uno de los chicos, mientras lo estaban golpeando a Fernando, no gritó negro de mierda, haciendo referencia, digo, es realmente un concepto muy horrible y es muy violento, pero tiene que ver con eso, ¿no? Estos chicos, no porque sean de una clase alta, una clase media relativamente acomodada, pero sí tenían, ¿no?, un concepto de ellos mismos de poder efectivamente violentar a ese otro distinto a uno, que también lo hemos hablado muchas veces el año pasado en varias columnas, y siendo Fernando un pibe, ¿no?, de tez morocha, hijo de padres paraguayos, diferente en cierto sentido a este grupo de los chicos rugbyers, ¿no? Entonces eso me parece que es un componente a tener en cuenta para la hora de pensar, bueno, cómo terminó pasando todo eso. Ahora, otra parte de la que me digo, todo esto resumidísimo, otra parte, el lado B, digamos, del caso, que en realidad es lo que más me interesa porque siento que nos interpela a todos en cierto sentido, es el nivel de mediatización que está teniendo, y no solo eso, sino la condena social que están recibiendo estos pibes. Se está respondiendo básicamente a esta violencia con más violencia. Creo que este caso está teniendo un repudio social muy grande. Es obvio, creo que si agarras a cualquier persona en la calle y le preguntás qué piensa sobre esto, te va a decir, estos chicos merecen ir a la cárcel, y si es perpetua mejor, ¿no? Si la condena es pasar toda la vida a la cárcel mejor. Y encima la mayoría le agrega el componente de, y si sufren en la cárcel, ¿no?, haciendo alusión a mucho folclore dentro de lo que pasa en los penales o tras las rejas, mejor. O sea, no solo se merecen ir a la cárcel por lo que hicieron, que fue matar a una persona, por supuesto, que es cumplir una condena, sino también que si siguen sufriendo ahí adentro, entonces va a ser una reparación mejor, ¿no? Y ahí nos estamos entrecruzando con algo, me parece a mí, bastante peligroso, que tiene que ver también con un umbral de sufrimiento. O sea, como sociedad, ¿qué soportamos que pueda pasar y que no? ¿Y de dónde sale esa vara o ese umbral, no? Digo, ¿cuándo decidimos lo que es soportable de lo que no? ¿Y con quiénes? ¿No? Digo, este caso tiene muchísimo repudio, sabemos que es un nivel de violencia increíble el que generaron estos pibes. Ahora, hay un montón de casos relativamente similares que pasan cotidianamente y no llegan a este nivel de exposición, ¿no? Claro, o no reciben este nivel de repudio social tampoco. Y algo que también sucedía, además del componente clasista, racista que vos mencionabas, de hecho, te traigo un debate, un recorte, un bruto recorte mío, pero lo debatía con Mora, con mi novia, que justamente también seguía el caso, y ella me dijo lo de clasista, y yo le dije, no es clasista porque los chicos de Zárate, esto en un debate tomando café en casa, o sea, pero uno también debate y le interesan estos temas, no es clasista porque son los chicos de Zárate, no son rugby chetos, son... Y lo conversamos y después hay un tuit que no recuerdo ahora cómo decía, de Ernesto Seman, que profundiza y explica por qué si hay un componente clasista. Puede ser material para una siguiente charla, ¿no? Pero tomar eso. Y aparte creo que sea una característica de una cantidad de pruebas tremenda y un descenso en la maldad, me sale decir la maldad de este grupo, porque uno dice el asesinato, fueron a comer, inculparon a otro. Y un cuarto estadio que me ha pasado quizá hablando con gente más grande que yo, no sé, con mi abuela, yo no sé, lo veo a Fernando y veo a mi nieto, claro, fulano. Claro, esa empatía para con el otro, digamos. Y claro, mi abuela que no es jueza, mi abuela que es una señora jubilada, ¿no? Pero esta cosa y yo no le voy a decir, abuela, banca, porque esto, no, te entiendo, y es tanta la exposición, finalmente, que el sentimiento ese se confirma que es un sentimiento, imagino, conversándolo, de indignación, de miedo. Bueno, pero nos pueda pasar a uno de nuestros seres queridos. Claro, pero digo, justamente eso, por eso tiene que ver y está íntimamente relacionado, y me parece un tema súper interesante para charlar, de en qué lugar se pone el derecho penal en eso también, ¿no? Porque supuestamente es el que tiene que dar respuestas a este tipo de casos,
Digo, esto no puede pasar, digo, no se puede matar a trompadas a una persona, socialmente hablando, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Obvio. Bueno, ¿qué respuestas da el derecho penal? Y donde muchas veces también, dentro de ese campo, ¿no? Existe una decisión acerca de las penas que se cumplen en función, ¿no? De el nivel de violencia del caso. Y sobre todo, se tiene en cuenta, y asociadísimo con el sentido común, que después vamos a darnos cuenta que no es tan natural esa relación, sino que es cultural, de que la pena que se debe cumplir casi que tiene que ser igual o peor que lo que se realizó, ¿no? O sea, está recontra asociado con ese sufrimiento. O sea, si el preso adentro, o sea, no solo está privado de su libertad, que eso debería quedar ahí, ¿no? Digo, ¿cuál es la pena? Estar privado de tu libertad por algo que atentó contra las reglas de la sociedad. Pero si además el preso sufre adentro, mejor, ¿no? Es más reparatorio directamente. Digo, es algo que tenemos todos incorporado en cierto sentido, y hasta el derecho penal que tenemos hoy en día, ¿no? Es muy cínico en ese sentido. Pero creo que lo que tenemos que entender, y para mí es importante, es que no podemos concebir como que ese tipo de pena no sea algo bajado del cielo y natural. Como si hubiera venido un dios y nos hubiera dicho, al que mata, perpetua, al que golpea, tal cosa. Sino que son el derecho general y el derecho penal están sentados sobre bases culturales, están construidos, ¿no? Sobre valores que construimos como sociedad a lo largo del tiempo, que decidimos aleatoriamente. Y la pena no obedece al deseo colectivo. Exactamente. Eso es, digo, hay esto que vos escuchás lo conecto con justo así un contenido, creo que está súper viralizado, no estoy descubriendo nada, un youtuber que es abogado, que se llama Lean Riccio. Uno dice youtuber abogado, uno imagina la platea colmada de, no sé, ese abogado modo Dios, liberal. No, un pibe la verdad que bastante bien formado. No, bastante claro, sí, yo lo seguí también. Y con muchos algodones y con mucho tacto explicaba lo que a él le parecía lo que había pasado con Fernando, y hablaba de su familia, hablaba de lo caníbal, no quiero decir la palabra animal porque no es animal la palabra, porque son seres humanos, cometieron un crimen. La bajeza que se cometió. Y cuando le tocaba hablar del derecho, él decía, no, esto no obedece al deseo colectivo. Las penas pueden ser diferenciales, puede haber perpetuo para todos, puede que no. Hay un peso sobre los jueces también, porque están sus nombres y eso queda. Y aparte, a ver, una nueva pestaña, mucho más de, entendemos, y habrá que pensar la política penitenciaria a partir de este sentir colectivo, si es que la mayoría de la sociedad, no lo digo cuestionándolo, porque yo también me pasa a decir perpetuo para todos, digo, nos ponemos a todos entre la sociedad y mirándonos internamente, si dejamos hace un tiempo de ya concebir la cárcel como algo reformatorio, si es que ahí en algún momento se concibió así, y es no, acá hablamos de que paguen con una tortura física, moral, psicológica, lo que han hecho cuando estaban fuera y eran parte de la sociedad civil. Que es interesante para pensar políticas públicas y demás, ¿no? Sí, en torno a la justicia y al sistema penitenciario hay un montonazo para hablar, sí, claro. Pero algo que, tomando esto que decías, que está buenísimo, es la diferencia entre el sentido común, el clamor popular y lo que va marcando, digamos, el derecho penal, la diferenciación de penas, etcétera, y cómo eso puede variar, por ejemplo, si se aprueba o no los juicios por jurados. O sea, donde la presión social, el clamor popular tiene un peso muchísimo se vuelve protagonista casi que en la actualidad. Totalmente de acuerdo. Y de la mano con eso me parece interesante también, en el que a veces me pasa, y sobre todo con este caso lo estuve viendo, que parece que el derecho se termina convirtiendo, ¿no? en un instrumento medio utilitario a veces, en ese sentido, cada vez más alejado de esa idea de que en realidad es una construcción cultural, ¿no? Y que tenemos que profundizar en eso, que no es algo, que la pena no es algo natural, ¿no? O sea, la ley no es algo que salió de una flor y nosotros la aplicamos, sino que es efectivamente una construcción social, y que, tipo, una pregunta que me parece que también es, que nos podemos hacer es, bueno, muchas veces, ¿cómo determinamos esa pena, ¿no? O sea, ¿en base de qué determinamos esa pena? Que muchas veces tiene que ver el sentido común y la idea social, donde si bien el derecho intenta correrse de eso, ¿no? Digo, por algo hay jueces, por algo hay, tipo, también muchos pasos, por algo se presentan pruebas, por algo hay testigos para ser, entre comillas, lo más objetivos posible. Me parece igual que en este caso, socialmente se está errando
fuerte, ¿no? Porque no se está reflexionando sobre cómo esos pibes llegaron a hacer eso que hicieron, ¿no? ¿De dónde salió ese nivel de violencia? Digo, ese nivel de violencia no nació en el verano del 2020. O sea, vino de muchísimo antes. Tuvo su máximo exponente el verano del 2020. Sí. De algo que yo sucedía en Zárate y sucedía en otras. En el caso de los Exacto. Sí, pero digo, como general, ¿no? Digo, la demonización de ese nivel de violencia no lleva a ningún, o sea, no lleva a un lugar de reflexión para que efectivamente eso deje de suceder, ¿no? Sino que simplemente se queda en el caso, y como muchas veces hablamos de cuando pasan este nivel de atrocidades, que uno se queda como sorprendido con ese nivel de violencia, y casi que llama monstruos, ¿no? A esas personas que realizan este tipo de actos. Pero llamando monstruos a estas personas es como que le quitas responsabilidad, ¿no? A esa sociedad que a fin de cuentas los supo formar así. No digo que todos seamos capaces de matar a un pibe a trompadas, por supuesto que no. Es lo que decís vos, ese nivel de violencia alcanzó su pico más alto en el verano del 2020. Pero sí me parece que como sociedad, y por eso esta parte es la que más me interesa, porque siento que nos interpela a todos en cierto sentido, tendríamos que poder reflexionar, no punitivamente, sino qué se puede hacer para que eso deje de suceder a un sentido mucho más macro. Nadie está diciendo que los pibes no vayan a la cárcel, que la sentencia que merezcan sea ir de por vida tras las rejas. Nadie está diciendo eso, ni que salgan y estén libres, ¿no? Porque no, digo, esa mirada también es completamente absurda. Mi reflexión va más por el lado de hay que tener cuidado, ¿no? Y ojo con caer en estas miradas punitivistas que no arreglan nada y es solo poner un parche a los problemas de la sociedad. Y se van a seguir repitiendo si hacemos eso. Si lo único que proclamamos es decir, ojalá que estos pibes vayan en perpetua y si encima sufren es mejor, mientras que a la vez ignoramos un montón, ¿no? de otros dolores y otros padecimientos socialmente. Digo, este caso lo repudiamos completamente, pero tenemos naturalizado a una persona revolviendo basura en la calle, ¿no? Digo, en ese umbral de dolor, ¿dónde nos paramos también? En el sentido de como sociedad y como persona, dónde estamos parados frente a los hechos que suceden y cómo hacemos para reflexionar en eso y no poner un parche para que sea algo que se aparte, ¿no? Al contrario, es un lugar recontra incómodo, pero hay que poder transitarlo porque estas cosas van a pasar cada vez más. Sí, como el fino equilibrio entre como bien decías vos, tratarlos como monstruos y una cuestión, si se quiere, hasta aislada de gente, no sé, descerebrado, lo como quieras decir, un hecho totalmente aislado, que se merecen lo peor, o naturalizarlo de son chicos que salieron a bailar, se pelearon y mataron a alguien, que les puede pasar a cualquiera, qué mal. No, son chicos que salieron a bailar, pelearon, mataron a alguien, merecen la pena que les corresponden, pero así todo no es un hecho aislado. Veamos en dónde se engendra esa violencia y de qué manera podemos erradicarla. Claro, uno de los puntos de las postulaciones, esto de, bueno, si son violentados en la cárcel, van a perpetua, si alguien los entran y son asesinados, vamos a prevenir que esto suceda de vuelta. ¿Cómo? Al que quiera ejecutar una acción de ese estilo va a ver lo que les pasó a ellos y no va a volver a suceder. Lo cual me parece que se le puede incorporar para complementar esa postura el hecho de no decimos como sociedad la pena, nosotros estamos viendo pasivamente este hecho de hablar del proceso judicial, no del hecho de lo que le ocurrió a Fernando, sino somos consumidores de un producto televisivo, una cobertura que es laburo, digo, hay gente laburando que está haciendo un laburo muy digno, no lo digo desde la crítica necesariamente, pero sí que es un consumo donde somos público de un proceso, accedemos a un material, a otro no, afortunadamente por una cuestión de respeto a la víctima. Después ya hay especulaciones, rumores y demás. Es un proceso en donde, por ejemplo, abiertamente Fernando Burlando habló entre declaraciones del juicio y demás de una aspiración política, que no lo veo mal porque tiene una vida por fuera del caso, pero acá hay un montón de factores alrededor que aceleran esas ganas de una resolución que no depende de nosotros, depende de los jueces a cargo del caso. Me parece que es interesante pensar también qué tan alienados estamos de la justicia o no. ¿Será momento de debatir el juicio por jurados o no? Yo entiendo por qué no es mi abuela la que decide sobre el caso. Claro. Y entiendo a mi abuela cuando me dice, yo si los tengo los materiales, la entiendo,
porque entiendo todo, cómo afecta y cómo ve reflejado, no sé, a un nieto suyo en el rostro de Fernando. Me parece también que, donde yo acá veo que el debate colisiona, automáticamente, sobre todo en redes sociales, es de esta cosa de, bueno, sos un descuartizador de toda persona que haya cometido, no hablo ya del caso de los de Zárate, sino de cualquier persona que cometa el mínimo delito debe ser descuartizada en Plaza de Mayo, por más que sea fumarse un porro en la esquina de su casa, o sos un blandito de los derechos humanos, vos querés que estemos todos. Eso es un debate muy afectado por qué sé yo, por lo que es la dicotomía de Twitter. Yo confío que se puede dar más profesionalmente e íntegramente. Sí, y se puede, y me parece que sí, total. Y me parece que se puede justamente profundizar en estos debates. También son muy complejos porque tocan fibras que tienen que ver hasta con algo filosófico, ¿no? En relación a, bueno, ¿qué se debe hacer con alguien que delinque? ¿Dónde está esa vara? Y la biografía de cada uno, porque uno tiene un caso, una historia. Sí, pero, o sea, entender que, por supuesto, uno por algo no es abogado ni juez, ¿no? Hay gente que estudia efectivamente para hacer eso. Pero, sin embargo, entender que el derecho no es algo objetivo, sino que tiene sentadas raíces completamente culturales, que culturalmente se decide dónde poner esa vara de quién es merecedor de determinada cosa y quién no, ¿no? En el marco de una justicia cuestionada también. Claro, por eso. Sí, total. Y por supuesto que también el debate de si la cárcel debe ser reformatoria, ¿no? O sea, si los individuos que salen de ahí son para que se vuelvan a integrar a la sociedad, o tienen que ser aislados absolutamente toda su vida. Sí, ¿qué sociedad los espera? Exacto, sí. Como siento que es un debate que está hace muchos años y sigue hoy día. Y no está resuelto, ni va a ser resuelto mañana. Pero me parece que este caso sí ha despertado de nuevo, ¿no? Muchas de esas ideas. Y lo único de eso que a mí me interesa como remarcar mucho es, más allá de esta violencia, de este repudio, que me parece bien en ese sentido, ojo con no caer en el ojo por ojo, ¿no? En el de, vos me mataste un pibe, entonces lo que se te tiene que devolver tiene que ser igual o peor. Como no es reparatorio en ese sentido, socialmente hablando. Digo, pensemos otra salida, pensemos otra cosa. Y cuando estos casos se vuelven muy mediáticos, se vuelve un peligro caer en esas posiciones, que creo que es lo que está pasando, un poco. Entonces, creo que está bueno poder pensar de otra manera, sin necesidad de... No quiere decir que uno perdone lo que hicieron estos chicos, sino al contrario, ¿no? Pongámonos... ¿Qué va a pasar cuando se apaguen las cámaras también? Claro, sí. pero interpelémonos con esas preguntas, pongámonos en un lugar incómodo socialmente hablando y no las zafemos con un parche de tienen que ir a perpetua y esto nunca más va a pasar, porque sabemos que no es así. Y ese es el rol también, antropología, ciencia política, de la militancia política, de la ciencia política, de vuelta, todo. Es también nuestro rol como ante estos casos y optamos por bucear en ellos, entender, adaptarlo. Se me vienen dos cosas a la cabeza. La primera, durante el gobierno de Perón hubo un debate muy interesante y un proceso de reforma del aparato penitenciario que lo encabezaba Roberto Pettinato padre, que es el papá de Roberto Pettinato, músico, conductor. Hay un historiador que se llama Jorge Núñez, que es muy piola, cómo analiza toda la visión penitenciaria que tenía Perón, que tenía Pettinato. Te puede gustar o no Perón, o Pettinato padre, que es un poco menos conocido que Perón, pero es interesante cómo hablaban de este problema. Yo escuché todos sus discos. Todos sus discos, en sumo. Esto de, bueno, o es un pozo donde la gente va a pudrirse por lo que hizo, o tiene una idea reformatoria de darle un trabajo y a partir de eso, de vuelta. Es un debate muy sensible, que cada uno tiene en su biografía una historia, un episodio donde seguramente la fibra más sensible va a flotar. Por eso hablamos de un debate social, integral, como bien vos decías, Balu. Total. Y otra cosa, una recomendación cinéfila, pero no tiene que ver con este caso. Pero hay una película llamada Worth, que sería como ¿Cuánto vale? De Michael Keaton, que habla del seguro, es un jurista que tiene que encargarse de diseñar el seguro de vida de los muertos por el atentado a las Torres Gemelas. Y es interesante, más allá que es un caso extranjero, una película de Netflix, entendemos que no estamos en documental de... No, pero viene al caso en relación a la ética del derecho. Es interesantísimo, con todo el show y con todo el dulce de leche que le meten, pero es una gran película y es muy interesante todo lo que se juega cuando se habla de una vida que se perdió. Y que le tenés que poner valor. Es asombroso. Económico y simbólico, ¿no? Simbólico. ¿Dónde ponemos esa vara? Y sobre todo, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Y qué pasa después con los que siguen con esa pérdida por el resto de sus vidas? Es interesantísimo. Nada, recomendación. Uy, chicos, quiero hacer 8 columnas más de esta. Y banco que no es una película que no... O sea, tiene un golpe bajo, sí, pero no
no abusa del golpe bajo cuando podría haberlo hecho. De hecho... Es un golpe alto, igual. Sí. Para, pa, pa, pa. Sí. Perdón, tenía que terminar un poquito más arriba. Sí. Para, No, pa, sí, igual sí. Gracias, chicos, nos vemos el lunes. Bien. Vale, Tealdo, gracias por haber estado.